Hoy día vamos a ver las preguntas de trigonometría que fueron tomadas en el ordinario 2025-2, pero que luego fue reevaluado. En la primera pregunta que tomaron, me hablaban de esta condición, de que la secante más la tangente es igual a 4 y me pedían calcular la secante menos tangente sobre 4. Para eso vamos a recordar, ¿no?, un poco de lo que es primero resolución de triángulos. ¿De dónde vienen estas propiedades? Yo sé que hay un triángulo que está compuesto por la tangente de alfa, por el 1 y por la secante de alfa. Eso, como le vuelvo a repetir, es en el tema de resolución de triángulos. Ahora, por teorema de Pitágoras, sabemos que secante al cuadrado es igual a 1 más tangente al cuadrado. Por eso se llama identidades pitagóricas, ¿no?, porque nace del teorema de Pitágoras. Ahora, si nosotros vamos a tener esta relación, yo puedo pasar a restar tangente al cuadrado y me quedaría que secante al cuadrado menos tangente al cuadrado es igual a 1. Esto se llama una diferencia de cuadrado, la resta por la suma igual a 1. Si yo tengo el valor de la resta que vale a, entonces la suma, para que me dé 1, tendría que ser 1 sobre a. ¿Ok? Entonces al momento de multiplicar me daría 1. Por lo tanto, de ahí nace esta propiedad, que la secante menos la tangente es un valor de a, y la secante más la tangente es su recíproca, 1 sobre a. En el problema tenemos nosotros que la secante más la tangente vale 4. Entonces la secante menos la tangente, por propiedad, solamente se le invierte, un cuarto. Entonces me piden calcular secante menos tangente sobre 4, entonces sería un cuarto sobre 4, que sería un 16avo. Entonces la respuesta sería 1 sobre 16. En la siguiente pregunta nos hablan de un niño de estatura de 1,5 metros que está ubicado a 8 metros de una torre, ¿no?, y que observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Me están pidiendo. Entonces, el tema va a ser resuelto con ángulos verticales. Lo que hay que saber que entre la línea horizontal y la línea visual siempre está el ángulo, que puede ser de elevación o de depresión. En este caso, si mira hacia arriba, va a ser un ángulo de elevación. Ahora, también vamos a recordar los triángulos notables. Nos hablan de un ángulo de 37, frente a 37 3K, frente a 53 4K y la hipotenusa 5K. Vamos al problema. En el problema me dicen que hay un niño y me dan su estatura. Importante ese dato, o sea, consideramos la estatura de 1,5, que está ubicado a 8 metros de una torre. Acá vemos la torre y está 8 metros su distancia. Ahora, observa, dice la parte más alta. Entonces, siempre la línea visual parte de la altura de los ojos, ¿no? Entonces, vamos a mirar la parte más alta, dice con un ángulo de elevación de 37. Voy a trazar mi línea horizontal. Recuerden que los ángulos de elevación o de depresión se encuentran entre la horizontal y la visual. Y acá estará el ángulo de 37. Vamos a trazar acá nosotros la altura, que es lo que me piden, la altura de la torre. Y vamos a formar nuestro triángulo de 37 y 53. Para eso acá está el eje perpendicular, ¿no?, al suelo. Y acá está nuestro triángulo de 37 y 53. Sabemos nosotros que él vale 8 y que ese 8 va a ir a la parte superior, ¿no? Es como si fuera un rectángulo. Ahora, por el triángulo de 37 y 53, él va a ser 4, en este caso por 2. Frente a 37 es 3 por 2. Y la línea visual 5 por 2. Como yo solamente quiero la altura, llevo el tamaño del niño, ¿no?, hacia la torre para poder yo sumar. Se observa que la altura va a ser igual a la suma de 6, o sea 3 por 2, más 1,5, que sería 7,5. Por lo tanto, la respuesta sería la altura igual a 7,5. En el problema número 37 me dan los lados de un triángulo que miden 3 más raíz de 5, 10 más 2 raíz de 5 y 2 centímetros. Calcular el mayor ángulo me piden. Fundamento teórico, vamos a ver que cuando tenemos los tres lados, yo puedo hallar cualquiera de los ángulos utilizando el teorema de cosenos, tal como está en esta fórmula. Por ejemplo, si yo quiero el lado A,
como referencia voy a tomar su ángulo A y voy a decir que A al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos menos 2 veces el producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo que está frente al lado que tomé. En este caso sería coseno de A. ¿Listo? Entonces vamos a recordar el triángulo de 36 y 54. Estamos viendo fundamento teórico, ¿no? Entonces el triángulo de 36 y 54, mira, tiene frente a 36 raíz de 10 menos 2 raíz de 5, frente a 54 raíz de 5 más 1 y la hipotenusa es 4. Y el triángulo de 18 y 72 es muy parecido. Frente a 18 es raíz de 5 menos 1, frente a 72 es raíz de 10 más 2 raíz de 5 y la hipotenusa es 4. ¿Por qué tenemos que recorrer estos triángulos? Porque miran los lados. Están muy parecidos a estos lados de 36 y 18. Ahora sí vamos a ver también que los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que suman 180. Y por propiedad sabemos que el seno de ellos dos van a ser iguales. Por ejemplo, el seno de 30 es igual al seno de 150. También sabemos que los cosenos se diferencian en el signo. Por ejemplo, coseno de 45 es menos coseno de 135. Y también las tangentes se van a diferenciar en el signo. Tangente de 60 es menos tangente de 120. ¿Ok? Entonces, acá estamos repasando ángulos suplementarios y lo que sucede con sus razones. Solo en el caso del seno y también de la cosecante van a ser iguales tanto en valor como en signo. En las demás van a ser una positiva y la otra su negativa. En el problema tenemos nosotros estos lados. Me piden cuál es el mayor, ¿no? El mayor lado. Entonces vamos a calcular aproximadamente. Él sería 2 raíz de 5 y 2, y algo. Entonces por 2 sería 4, y algo más 10, ¿no? Raíz de 14, y algo, 3, y algo. No me interesa saber con exactitud, sino un aproximado. Él es 2 también, y algo, más 3 va a ser 5, y algo. Y el otro es 2. Por lo tanto, ya tenemos el lado mayor. Si ya tengo el lado mayor, ya sé que quiero el ángulo mayor que está opuesto a él. Me pedían el ángulo mayor, recuerden. Ahora vamos a aplicar el teorema de cosenos o la ley de cosenos. Para eso sabemos esta fórmula. Y reemplazamos. Tenemos nosotros que este lado, 3 más raíz de 5 al cuadrado, es 2 al cuadrado, más 10, ¿no? Raíz de 10 más 2 raíz de 5, todo al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos por el coseno de x, ¿no? Estoy reemplazando tal cual la fórmula. Vamos a operar, ¿no? Elevamos acá al cuadrado, es un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, el doble producto de ellos dos, el segundo al cuadrado. Acá 2 al cuadrado, acá va a eliminarse la raíz, por eso solo me queda 10 más 2 raíz de 5. Acá es 2 por 2, 4, el producto de toda la raíz por el coseno de x. Cuando yo opere, acá me va a quedar, por ejemplo, 4 raíz de 5, ¿sí? Porque acá, mira, me va a quedar 9 y 5, 14. Y acá también me va a quedar 10 más 4, 14. Por eso los números enteros se van a eliminar. Me va a quedar 6 raíz de 5 y acá me va a quedar 2 raíz de 5. Que cuando pasamos al otro lado a restar me va a quedar 4 raíz de 5 es menos 4 por toda esta raíz. Multiplicado por el coseno. Entonces el coseno negativo va a ser igual a 4 raíz de 5 sobre esta expresión. Vamos a relacionalizar multiplicándonos por la raíz y me va a quedar acá en la parte inferior 10 al cuadrado menos 2 raíz de 5 al cuadrado, ¿no? Porque es la suma y la resta, diferencia del cuadrado. Operando me va a quedar raíz de 80, que es 4 raíz de 5. Racionalizando, o mejor dicho, simplificando en la raíz de 5, ¿no? Me va a quedar acá también solamente la raíz y el número 4. Entonces tenemos que el coseno de x, ¿no? Negativo es este valor. Pero este valor, ¿quién es? Recordemos el triángulo de 36 y 54, ¿no? El 10 menos 2 raíz de 5 está acá. Entonces, él va a ser el coseno de ¿cuánto? De 54, ¿no? Cateto adyacente
sobre su hipotenusa, el mismo valor. Por lo tanto, por propiedad sabemos que cuando era 180, los cosenos se diferenciaban en el signo negativo. Entonces yo tengo que el coseno de 54 es menos coseno de x. Por lo tanto, x más 54 deben sumar 180, son suplementarios. Son cosenos que se diferencian solo en el signo. Entonces, de acá voy a sacar que x va a ser igual a 126. Por lo tanto, la respuesta sería 126.